Vamos a hablar el día de hoy de cómo las lenguas magnifican a Dios. Quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a leer del verso 42 en adelante. Dice la palabra del Señor: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Como le decía hace un momento, ¿verdad? La manifestación del hablar en lenguas debe de magnificar a Dios y no resaltar las habilidades o las capacidades de algún creyente, sino que todo aquel que se mueve, ¿verdad?, en la manifestación del Espíritu Santo. Y como les decía la vez pasada, la manifestación no solo es hablar lenguas, también es dar palabra de sabiduría, dar palabra de ciencia, también es fluir en sanidades, en milagros, todo lo que la palabra del Señor muestra. Y les decía, ¿verdad?, y aquí vemos un ejemplo bastante claro de cómo muchas personas piensan que hablando del el bautismo del Espíritu Santo, 2 más 2 son 4, cuando no es así. Y aquí vemos nosotros, ¿verdad?, cómo se rompe completamente todo lo que los discípulos de Jesús creían hasta ese momento. Número 1, que solo era para los judíos. Número 2, que no era para los gentiles. Número 3, ¿verdad?, que había que dar ciertos pasos para poder venir y recibir lo que ellos habían recibido. Nosotros vemos en este pasaje, ¿verdad?, muchas columnas religiosas derrumbadas. Quiero mencionarle alguna de ellas. Como les decía, los gentiles recibieron la predicación del evangelio. Cuando capítulos atrás leímos el domingo anterior de que los judíos se negaban a predicarle a los gentiles, solo predicaban a los judíos. Siguiente punto: el Espíritu Santo se manifiesta y los bautiza. Número 3, ¿verdad? Vemos a gentiles hablando lenguas espirituales. Vemos que la circuncisión ahora es el corazón. Uno de los pasajes que leíamos dice que el apóstol Pedro estaba con hombres fieles de la circuncisión. Y también vemos a los gentiles siendo bautizados en agua al final de todo esto. Entonces, le vuelvo a repetir, mire, querer nosotros decir, no soy muy espiritual, no tengo una vida espiritual, pero yo quiero juzgar lo espiritual, es un error, como lo veíamos la semana pasada. Nosotros tenemos que aprender que el Espíritu Santo hace como Él quiere, no como nosotros queremos o como se dictan las cosas dentro de la iglesia del Señor. Podemos estar completamente equivocados y erróneos como iglesia, como institución. Hay personas que rechazan completamente cosas espirituales porque no las logran medir en su entendimiento. Cuando la palabra de Dios dice que lo espiritual nunca le va a dar fruto al entendimiento, sino que esto va separado. El mensaje que les predicó Pedro, si usted lo ve conmigo, es el mensaje del perdón de los pecados, y ellos lo creyeron. Recibieron el mensaje, y ¿qué fue lo que sucedió? Que todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Magnificar, como dice la palabra aquí, que a través de las lenguas ellos magnificaban a Dios, es alabar a Dios y hablar de lo grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo no puedo magnificar a Dios por lo que Él hizo en el que está al lado mío. Yo lo debo de magnificar por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que Él ha hecho en mi hogar, por lo que Él ha hecho en mi familia. Entonces nosotros tenemos que magnificar, tenemos que alabar, tenemos que decir lo grande que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces magnificar, como le decía, ¿verdad?, es alabar a Dios,
pero nuestra mejor manera de magnificar a Dios es hablar en lenguas. Ese es un mayor nivel de alabanza, como lo enseña la palabra de Dios. Muchas veces nos cuesta porque nuestro espíritu está dormido. Primera de Corintios 14:14 dice: pero si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso era que le decía que es completamente erróneo que una persona escuche a otra hablar en lengua y diga lo que él está diciendo es: buenas tardes a todos. Él está diciendo que está contento y feliz de estar en este lugar. Porque las lenguas no pueden ser traducidas, sino interpretadas, y hablábamos ampliamente de esto. Ahora, cuando nosotros logramos orar en el Espíritu, nuestros sentidos espirituales se activan. El profeta Joel enseña que el Espíritu se puede dormir, y cuando usted duerme físicamente, sus sentidos se desactivan, se apagan. Usted está dormido, ¿verdad? Y sus sentidos están apagados. El espíritu dormido no puede oír las cosas espirituales, no puede ver las cosas espirituales. Por eso es que todo lo trata de medir con su entendimiento o hasta donde su razón, ¿verdad?, le logra comprender. Pero la palabra de Dios es clara. Aquí dice que cuando oramos en lengua desconocida, es el espíritu de la persona el que está orando. La lengua es hablar de una manera genuina, como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres. Por eso le vuelvo a insistir, es completamente erróneo pensar que las lenguas otra persona las va a traducir, sino a Dios. Pues nadie, diga conmigo nadie. Otra vez diga nadie. Mire, nadie le entiende. Nadie le entiende, sino, ¿verdad? Aunque por el Espíritu habla misterios. Cosas, ¿verdad?, que solo se van a poder entender en lo espiritual. El que habla en lenguas no está preocupado por lo que van a decir de él. El que habla en lenguas no le importa o le interesa si van a hablar o a reírse o a burlarse por hablar en lenguas. El que habla en lenguas está buscando moverse en lo espiritual para poder encontrar los misterios de Dios. La oración en el Espíritu es la oración que necesitamos para presentarnos delante de Dios. Le vuelvo a leer el verso 14, dice: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. La oración en lenguas es lo que usted y yo necesitamos para poder presentarnos delante de Dios. Necesitamos nosotros poder orar en lenguas, porque esto es algo que tenemos que anhelar todos. Esto es algo que tenemos que buscar todos, porque no es para unos cuantos, sino es para todo el que cree en Cristo, tanto jóvenes como adultos. Está hasta profetizado de esta manera. En nuestros tiempos de oración, yo debo de magnificar a Dios. Yo debo de magnificar a Dios y hablar de lo grande que Dios ha sido conmigo. Y muchas veces esta manera de hacerlo es a través de las lenguas espirituales o lenguas desconocidas, como dice este verso. Muchas veces se quebranta nuestra alma al hablar en lenguas, porque es una oración, ¿verdad?, genuina, que sale desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu. Hay ocasiones que hasta los nuevos son quebrantados cuando el Espíritu de Dios fluye. Hay personas que entran y dicen, ¿verdad?, pues es que comenzaron a orar y yo sentía unas ganas de llorar y de derramar mi alma. La oración en lenguas es una oración genuina, no es una oración que está estimulada o empujada por mis temores, por mis preocupaciones, no es una oración que está, ¿verdad?, empujada por toda la ansiedad o la angustia que puede haber en mi alma. No es de esa manera. La oración en el Espíritu no está guiada por el problema que hoy estoy viviendo. Si hoy estoy viviendo y hoy vengo a orar y oro en mi entendimiento, lo más probable es que lo primero por lo que yo oro y por lo que pida es por la necesidad que tengo. Y eso es normal, o eso es bueno, no es malo. Pero cuando yo quiero ir más allá de eso y que mi oración pueda ser más genuina delante de Dios, y como decía el apóstol Pablo, orar en el Espíritu, porque Él nos ayuda a orar de la manera que conviene. Entonces tenemos nosotros que dejar que las lenguas fluyan en nuestra vida. Si dice amén conmigo.
la vida del que habla lenguas debe de cambiar, porque mire, es otro problema que tenemos dentro de la iglesia, que hablo un montón de lenguas, pero mi vida no cambia. Mi vida sigo siendo un mentiroso, sigo siendo, ¿verdad?, alguien que habla mal de los demás, sigo haciendo cosas que no honran y agradan a Dios. Entonces son lenguas vacías que no tienen ningún efecto, no hacen eco en lo espiritual. Simplemente, ¿verdad?, son lenguas que a lo mejor ya me las memoricé y por eso las puedo repetir de nuevo. Pero no es algo que fluye en el espíritu. Cuando una persona habla en lengua, eso hace que mi espíritu pueda sentir algo espiritual que se mueve en la atmósfera del lugar donde estamos. Cuando alguien habla en lenguas y esas lenguas son respaldadas por el poder de Dios, generan algo en la vida del que las oye. Hechos capítulo 19, versos 5 y 6 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Si usted ha conocido la historia, se da cuenta que estas personas no fueron los mismos después de haber tenido este encuentro. Entonces tenemos que cambiar al poder venir y hablar en lenguas. No es nada más hablar. El don usted lo recibe en un momento. Usted está orando, usted está metido con el Señor, ¿verdad? Fluye el Espíritu de Dios y usted recibe el don. Y ese don se activa como los otros más, ¿verdad? Y ese don se activa y usted comienza a hablar en lengua. Pero usted sale de esa reunión gloriosa donde el poder de Dios le tocó y usted decide seguir siendo el mismo, seguir siendo la misma, no cambiar. Entonces usted, como los dones no son revocables y no se lo van a volver a quitar, le vuelvo a insistir, usted puede hasta repetirlas, porque ya me las sé y las puedo repetir y repetir. ¿Cómo fue que dije la primera vez? Fue así, 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 y las estoy repitiendo, pero hasta yo mismo sé que la experiencia sobrenatural que tuve la primera vez que la recibí, ahora ya no la tengo. Entonces solo estoy diciendo un montón de palabras, pero son palabras vacías, porque no hay un cambio en la vida del que lo debe de haber, un cambio en la vida del que lo recibe. No es un cambio mágico, como siempre le digo, es un cambio intencional y de amor. Debes de comprometerte con lo que has recibido. Es como que usted diga: yo recibí una palabra profética y a mí me dijeron que yo voy a ser un pastor, y después de ese día no tocas la Biblia, no la lees, no la oras. Tú no estás comprometido con lo que has recibido. Pero cuando tú recibes algo, tú te comprometes. Cuando tú recibes por primera vez un bebé, te comprometes a desvelarte, a cuidarlo, a suplirle todo lo que necesite, porque es un compromiso que hay en ti. No es algo que esté escrito, no es algo que sea obligado, sino que es algo de amor que te nace del corazón. Y cuando tú recibes un don del Señor, nadie te lo va a imponer, nadie lo debería de imponer, aunque muchos lo hacen. Debe de ser un compromiso tuyo y debe de ser intencional y por amor. Tú te debes de comprometer con aquello que has recibido. Ahora soy un siervo de Dios y no debo de estar en este lugar, pero como no ando agradando a los demás, solo agrado a Dios, pues ahí me voy a ir a meter. Cuando tú piensas de esa manera, no te estás comprometiendo con aquello que has recibido, porque alguien te puede ver y puede ser de tropiezo tu comportamiento. Entonces usted debe de aprender a comprometernos, diga conmigo, comprometernos con lo que hemos recibido. El hablar en lengua desata un poder espiritual que necesita la vida de tu propia familia. Cuando tú hablas en lenguas, debe de manifestarse un cambio, y los primeros en poder ver ese cambio y ser beneficiado por él debe de ser tu familia. Entonces aquel que antes gritaba y tenía siempre atemorizados a todos en la casa, pues ahora ha cambiado. Ya no nos habla con palabras, ¿verdad?, tan fuertes, sino que ahora nos habla con palabras de amor, con palabras dulces. Entonces ese cambio debe de ser evidente y debe de bendecir a nuestra familia. Cuando las lenguas toman, vamos ahí al libro de Hechos capítulo 2 verso 3. Dice la palabra, hablando de este primer encuentro que tienen, ¿verdad?, los discípulos de Cristo con el Espíritu Santo, dice en el verso 3:
Se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí me gusta pensar en esto cuando las lenguas toman forma de fuego. ¿Cuál es una de las características del fuego en la Biblia hacia el creyente? Es que lo limpia y lo purifica. El fuego en la Biblia no es para atormentar al que cree en Dios, no es. El fuego en la Biblia es para atormentar a aquel que ha rechazado a Dios, aquel que ha rechazado a Jesús. Entonces el fuego no lo limpia, no lo purifica, sino que le genera tormento. Escúcheme bien esto, por favor, porque cuando tú rechazas la obra de Cristo en tu vida, comienzan a hablar en lenguas y eso te atormenta. Y te empiezas a incomodar y hasta te molestas con el que habla lenguas y dices, ese nada más está fingiendo, qué mal me cae, ya no vuelvo a esta iglesia porque solo se la ponen a hablar en lenguas. Te está atormentando algo que tú mismo estás rechazando y que deberías de necesitar. Si dice amén conmigo. Entonces cuando las lenguas se convierten en fuego, ¿verdad? Y yo no quiero esto, yo no quiero un compromiso con Jesús. Cuando yo quiero ese compromiso con Jesús, me limpia, me purifica, hay un deseo, hay un anhelo en mí de poder venir y cambiar y dejar lo malo que yo sé que estoy haciendo. Me motivan sus amenes. No necesita nadie venir a decírmelo. El mismo Señor pone en mi corazón dejar lo malo que yo sé que estoy haciendo. Las lenguas espirituales nos llevan a recibir un fuego. Y dice también el verso, mire, que fueron repartidas a cada uno. Diga conmigo, repartidas. Las lenguas son repartidas. Por eso le decía el ejemplo también de este pastor bautista. No es algo que pidió, es algo que le repartieron y le dieron. Él es el que ha hecho un compromiso con Dios, él cree en Dios, él ama a Dios y el Señor le dio algo que él ha estado rechazando. Y cada vez que estábamos en estas reuniones y empezamos a hablar en lengua, se incomodaba, se molestaba, no quería estar, algunas veces se salía porque el fuego que lo debería de purificar se le volvía tormento. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Dejar que el Señor nos limpie. Hermano, hermana, no puedes seguir siendo el mismo. No puedes seguir siendo el mismo cuando el Señor te ha bautizado. Debe de haber un cambio en ti. Debe de haber un cambio y este cambio debe de ser intencional. No es algo mágico, sino que debe de ser intencional. Lo sobrenatural tiene el poder de cambiar lo natural. El que tiene una experiencia sobrenatural no vuelve a ser el mismo. Perdemos una ceguera humana y natural. Esto nos afecta. ¿Alguna persona ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo? ¿Ha visto algún ángel o algún demonio? ¿Ha tenido una experiencia sobrenatural? Esa persona le quitan una ceguera que tenía, ¿verdad? De cosas espirituales que no lograba ver, que no lograba percibir. Y ahora que las mira, ahora que las logró ver, ahora que logró tener esa experiencia, esa persona es afectada sí o sí. Es afectada. Algunos dicen, ay, el hermano ya no volvió a ser el mismo, la hermana ya no volvió a ser el mismo. Es que no puede, porque las cosas espirituales que ha visto, como decía el apóstol Pablo, ¿se acuerda de la semana que leíamos que dice el apóstol Pablo? Yo fui tomado y fui llevado, dice él, al paraíso, y ahí escuché un lenguaje que los hombres no pueden pronunciar. Hablando de las lenguas espirituales, que es el lenguaje espiritual que se manifiesta en ese lugar. Y el apóstol Pablo no era el mismo, no pudo ser el mismo después de encontrarse con Jesús cara a cara. Dice la Biblia que él tuvo que ir un hombre a orar por él para que le quitara, ¿verdad?, la ceguera, que es tipo de lo que le estoy enseñando. Entonces hay cosas espirituales en nosotros que pasan y que vamos a querer explicárselas a otros y no las van a entender, no las van a poder entender ni las van a poder percibir. Son cosas espirituales que van a cambiar tu vida y te van a hacer ver las cosas de Dios de una manera completamente real. Porque muchas veces decimos, pues sí, yo sé que Dios está ahí, pero no te comprometes como deberías de hacerlo. Y cuando tienes una experiencia sobrenatural con el Señor, eso marca el espíritu y el alma de aquel que lo experimenta. No puedes volver a ser el mismo, no puedes volver a ver las cosas de la misma manera. Antes entrabas a un lugar
y no podías percibir las cosas espirituales. Y ahora entras a un lugar y dices, no sé, pero como que aquí, ¿verdad? No me siento en paz, no me siento bien, hay algo que me atormenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y personas que dicen, logro percibir ahora cuando algo malo va a suceder. El Señor me lo muestra, el Señor me lo hace sentir cuando algo malo va a suceder. Y hay gente que dice, es un don con el que nací, es una habilidad espiritual que te están dando, es un fuego de Dios que te limpió y te purificó y ahora te hace sensible a las cosas espirituales. Magnificar a Dios tiene que llenarnos del amor de Dios. Mire, ponga mucha atención a lo siguiente que le voy a enseñar en 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Porque era lo que le decía hace un momento y va de la mano con esto. Si yo hablo lenguas pero no cambio, entonces ahí yo tengo un problema. Decimos, bueno, las lenguas no funcionan. Claro que sí, pero al que quiere, ¿verdad? Dios no te va a obligar, no te va a agarrar del cuellito y te va a apretar y te va a decir, ahora vas a hacer lo que... No. Dice, mire, si yo hablase lenguas humanas, angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Hablar de las maravillas de Dios, predicar, ¿verdad? Como le decía, y hablar en lenguas espirituales y no tener el amor de Dios genera unas lenguas vacías. Ya me las sé, ya me las aprendí, entonces las repito a la hora que me toca orar. Mire, si usted habla en lenguas y usted solo habla en lenguas cuando le dan el micrófono aquí en la iglesia y usted no habla en lenguas en su casa, usted no habla lengua en sus tiempos de oración, usted no habla lengua en sus tiempos de comunión, solo las hablas aquí, no has cambiado. Me motivan sus amenes. No lo has hecho. No lo has hecho. Si tú solo hablas en lengua cuando los demás te están moviendo, cuando los demás están, ¿verdad?, poniendo atención. Si tú solo hablas en lenguas para que te vean, para exhibir que hablas lenguas, es muy probable que tus lenguas estén vacías. Las hablas lenguas, pero eso no mueve, no genera lo espiritual. No hay un cambio en lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que aprender que las lenguas no pueden estar vacías. Escúcheme bien esto, la hipocresía del alma es hablar palabras falsas, es hablar palabras mentirosas, palabras de calumnia, de murmuración. Esa es la hipocresía del alma. Pero la hipocresía del espíritu es hablar lenguas vacías. Hablo lenguas, pero no tengo el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que dejar que el amor de Dios llene nuestra vida, más que las lenguas. Si dice amén conmigo. Por eso, ¿verdad? Vemos a muchos hablando en lengua, pero declarando juicios sobre otra persona. Hablando en lengua, pero murmurando sobre otra persona. Hablando lenguas, ¿verdad? Pero hablando aún en contra de un siervo o de una sierva de Dios. Y juzgando y atacando lo que no pueden percibir, entender. Orar en lenguas pensando en tu familia con todo el amor que tú tienes por ellos, es lo que va a hacer que Dios los llene. Voy a orar en lenguas, pero estoy pensando en mi familia. Voy a orar en lenguas, pero estoy pensando en lo que yo le pido a Dios para mi familia. Ora en lenguas y piensa en tu familia. Ten presente en tu entendimiento a tu familia. No tengas presente en tu entendimiento el dinero que necesitas, las cosas materiales que necesitas. Ten en mente, en tu entendimiento, a tu familia. Dobla tus rodillas, levanta tus manos y comienza a orar en lenguas. Pastor, yo oro en lenguas, pero no he cambiado. ¿Lo tengo que dejar de hacer? No. Comienza a cambiar, pero no dejes de orar en lenguas. Me motivan sus amenes. Pastor, yo oro en lenguas, pero no tengo amor. Me cuesta perdonar, odio, soy rencoroso, tengo rechazo en mi corazón, ¿verdad? Raíces de rechazo. Entonces, ¿dejo de hablar en lenguas? No, sigue hablando en lenguas. Pero tienes tú que dejar que el amor de Dios te llene. La recomendación es, ¿verdad? Es que no las hables. La recomendación, como le decía la semana pasada, es que no las hables si no las van a interpretar para quien oye, dice, no se quede sin fruto. Pero el mandamiento, diga conmigo, el mandamiento es que no las podamos impedir, porque cuando lo hacemos magnificamos a Dios, alabamos a Dios. Y quiero terminar leyéndoles 1 Corintios capítulo 14,
Vamos a leer el verso 38 y el verso 39. Dice la palabra: mas el que ignora, ¿qué dice? Otra vez, todo junto, mas el que ignora. Pastor, a mí eso de las lenguas no, yo no estoy de acuerdo. Insisto, mire, el que ignora, pues que la siga ignorando, dice el apóstol Pablo. El que no la quiere, dice que la siga ignorando. Así que, hermanos, dice, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Puede ponerse de pie, por favor.